Este módulo va dirigido a todos los individuos que tengan interés en elaborar módulos instruccionales. Por cierto, tenemos que ser muy claros cuando hablamos de un módulo instruccional. Primero, vamos a definir, ¿qué es un módulo instruccional? Bueno, el módulo instruccional, en pocas palabras, es un material didáctico que tiene todos los recursos que son necesarios para tanto el aprendizaje de conceptos, aprendizaje de destrezas, monitoreo de ritmos de trabajo y también cómo estos pueden interactuar sin necesidad del factor del docente o un supervisor. Así que bueno, primero es deseable tener un motivo teórico o una base del por qué tú quieres producir o diseñar un módulo instruccional. Pero bueno, sin embargo, el diseñador instruccional es el individuo que generalmente tiene el razonamiento para realizar la construcción de módulos instruccionales. No obstante, constantemente y una vez que se cumplan con todos los requisitos metodológicos, cualquiera puede producir un método instruccional. Ahora, esto nos lleva a lo que es el diseño instruccional. Ya empezamos a hablar un poco de la práctica. Primero, el diseño instruccional se define como el proceso, el cual ya tiene un fundamento de distintas teorías disciplinares, académicas, sociales, que nos ayuda a comprender un poco sobre el aprendizaje humano, o también que tiene como efecto maximizar la comprensión, el rendimiento de una acción o la aplicación de una información a través de estructuras sistemáticas. Bueno, y el DI o diseño instruccional, se nutre de las ciencias sociales, por ejemplo, con las ramas de la psicología, que es a través del estudio de distintos individuos, o con las teorías de la conducta humana, por ejemplo, las teorías conductistas, el cognitivismo, el constructivismo. Por ejemplo, también toma como apoyo ciencias de la ingeniería, usando como teorías de sistemas o tecnologías de campo de la informática. Y por último, en general, con el uso de las ciencias, con el uso del método científico. Ahora sí, vamos a comenzar con las fases del diseño instruccional. Continuando con el modelo ADI en la implantación, se duplican y distribuyen los materiales, se implanta e implementa el curso y se resuelven problemas técnicos y se discuten planos alternos. En la evaluación se lleva a cabo lo siguiente: el desarrollo de pruebas para medir los estándares instruccionales, la implantación de pruebas y evaluaciones, la evaluación continua, el desarrollo de evaluaciones formativas para evaluar el curso y el desarrollo de evaluaciones sumativas para emitir un juicio de la efectividad de la instrucción. El modelo de Gerald Kemp tiende más hacia un enfoque holístico del diseño instruccional. Fue creado en 1985 por el maestro de ciencias Gerald Kemp, quien se preocupó por una planificación más metódica de la formación educativa. Está conformado a partir de todos los elementos que se relacionan con la instrucción de forma sistemática, cuyo correcto funcionamiento depende de la suma e interactividad de sus partes. Este conlleva una revisión en cada etapa y debe ser constante. Consideraciones sobre el diseño de la instrucción en el formato impreso y en el formato electrónico. Al diseñar experiencias instruccionales, tenemos en mente dos formatos, el formato impreso y el formato electrónico. Diseñar en el formato electrónico lo hacemos para publicar en la internet, para proyectar el producto, por ejemplo, una presentación, utilizando una computadora con un videoproyector o televisor, o para publicarse en un disco compacto de CD. La interactividad en los módulos impresos o electrónicos es vital. Interactividad, en este contexto, significa la acción o dinámica que ocurre entre el medio y una persona. Es importante notar que para enriquecer esta experiencia instruccional se puede emplear diversos medios electrónicos y no electrónicos para así poder atender los diversos estilos de aprendizaje. A partir de lo mencionado anteriormente, podemos decir que el formato electrónico nos permite diseñar la instrucción de manera más interactiva. Esto es, que nos permite crear experiencias de aprendizaje en donde el individuo, en este caso el aprendiente, pasa de ser un agente pasivo a un agente activo dentro de la construcción de su propio aprendizaje. Pues bien, aquí se utilizan los medios de audio, video y animación, los cuales se convierten en complementos que generan experiencias.
pues propician que el aprendizaje esté integrado con base en la experiencia, a diferencia de un módulo impreso en donde solo se busca y no se realiza una interacción. La ventaja de esto es que los medios electrónicos y no electrónicos, además de estimular el uso de un sentido, ayudan a captar la atención del estudiante, lo vuelven e involucran y además se atienden los diversos estilos de aprendizaje que predominan en este. Y bueno, ¿cómo se presenta un modelo genérico simple para que se pueda crear un libreto para una filmación? Pues bien, este se divide en una hoja a la mitad. ¿Qué debemos de hacer? Trazar una tabla y del lado izquierdo poner qué queremos que vaya en el video y del lado derecho se detalla qué es lo que vamos a decir a través de un audio. En este caso, y de acuerdo a la imagen que se presenta, CUT significa el cambio instantáneo de una imagen a otra, es decir, la interacción que vamos a hacer de una transición de imagen a otra. SU significa Extreme Close-Up, que quiere decir el tiro de un rostro solamente en pantalla, es decir, que solamente aparezca de vez en cuando la cara de la persona que habla. SFX significa Sound Effect, que significa efecto de sonido. También las instrucciones técnicas deben de escribirse en letras mayúsculas, así como las instrucciones de talento y las instrucciones de audio. Estas últimas deben de ser subrayadas, pues son muy importantes dentro de la edición del video. Así, se observará que la redacción en el libreto requiere conocimientos especializados en la producción tanto de la radio, la televisión y el cine. Pues, si este no se hace de una manera correcta, el libreto se creará con un buen diseño y por ende el lenguaje que se pretende dar y el mensaje no se entenderá. Ahora bien, algunas preguntas claves que podemos utilizar para los medios electrónicos son: ¿se aclara el concepto o la destreza que se quiere enseñar? ¿En qué momento de la experiencia instruccional se incorpora el medio? ¿Existen talentos, es decir, actores, locutores, etc.? ¿Existen facilidades y el equipo necesario para poder diseñar el video? ¿Cuáles son los costos del proyecto? ¿Existe algún límite de tiempo durante su reproducción? Después de haber realizado los objetivos de esta experiencia, este es el medio más adecuado para poder dar el mensaje que queremos. Y bueno, algunas de las listas o elementos que debemos tener en cuenta para el diseño de un módulo instruccional impreso son: A. Análisis de audiencia. ¿Qué quiere decir? Debemos de dar o analizar el tipo de audiencia a la que va dirigido nuestro video. Además, la edición del video debe de tener una voz fuerte, puesto que si se da una voz pasiva o baja, el oyente no mostrará ese interés por querer atenderlo. Y bueno, algunas preguntas clave para analizar el tipo de audiencia a la que va dirigido son: ¿cuál es el conocimiento del estudiantado sobre el tema? ¿Cuál es el estilo de aprendizaje que destaca en estos? ¿Cuáles son las preferencias de aprendizaje? ¿Cuáles son las características psicológicas, emocionales y socioeconómicas? Ahora bien, una vez que ya tenemos realizado y analizado este inciso A, pasemos al inciso B, el cual es el diseño. Dentro de este proceso debemos de analizar la meta, redactar los objetivos, se marcan las estrategias de enseñanza, así como los medios de difusión que vamos a utilizar. Se pone en la mesa la información que se va a dar y
por último se diseña el guión. Y bueno, en la redacción de objetivos se tiene que hacer de una manera precisa, pues los objetivos nos van a indicar qué es lo que esperamos que aprenda el estudiante o qué queremos lograr del estudiante. Por su parte, para las estrategias de enseñanza debemos de tener en cuenta que las estrategias de enseñanza son la base o las acciones del tema que vamos a desenvolver. En términos generales, algunas de estas estrategias de enseñanza pueden ser el aprendizaje cooperativo, creación de grupos de estudiantes para que investiguen, que de manera individual se investigue un tema, la demostración, el procedimiento que realizan de la investigación y su puesta en práctica, entre otros. Y por último, los medios de difusión. ¿A qué refiere este punto? Pues este refiere a que se seleccionan distintos medios que se utilizarán para brindar la información, es decir, un videoproyector, internet, fotografías, carteles, proyecto vertical, entre otros. Selección o creación de la información a brindarse. En este paso, creamos o buscamos la información que necesita el estudiante para dominar el concepto o la destreza. Secuencia de la instrucción. En este paso, determinamos la estructura de presentación de la información, cómo es que se presenta la información. Construcción de ítems para pruebas. Una vez que se tenga la información a brindarse, los objetivos de ejecución, se redactarán pruebas a base de los objetivos señalados. Inciso C. En esta fase, se crean los planes de la selección, se seleccionan las estrategias pedagógicas, se determinan cómo se van a presentar la información y se seleccionan los materiales y medios que se van a utilizar. Inciso D. Implantación. En esta fase de la instrucción se implantan las actividades y eventos que se han señalado a través de un plan administrativo que consta de 3 partes, que es el señalamiento del tema, el o los objetivos y las actividades. Inciso E. Evaluación. Será necesario llevar a cabo evaluaciones de tipo formativo y sumativo, en el cual se diferencian. En la evaluación formativa se emite un juicio, además de que va mejorando el diseño de la construcción. Por otro lado, la evaluación sumativa se determina si el producto tiene validez o utilidad. Estos son algunos puntos importantes. Un módulo instruccional es un material didáctico. El diseño instruccional es una metodología de planificación de la enseñanza, cuyo producto es una variedad de materiales educativos. Las fases del diseño instruccional se resumen en análisis, diseño, implantación, implementación y evaluación. La diferencia básica entre un módulo impreso a un módulo electrónico es que el primero es secuencial lineal y el segundo es mucho más dinámico. La redacción de objetivos debe ser lo más precisa posible. Existen estrategias de aprendizaje que deben de ir de acuerdo al contexto del tema. Los medios de difusión se utilizan para apoyar a la enseñanza y corresponder con el tema que se va a trabajar. La evaluación de la experiencia de aprendizaje debe darse formativa y sumativamente. Instrucciones para crear un módulo instruccional. Vamos a seguir la metodología de DIC, que esta se describe en la primera parte de este módulo. Vamos a desglosarnos en diferentes incisos, comenzando por el inciso A, análisis de la audiencia. Se empezará en un grupo de personas con necesidades instruccionales. Inciso B, diseño, que ese se desglosa en 4 puntos. Como primer punto tenemos que se va a señalar cuál es la meta. Segundo punto, consiga la información sobre el concepto o destreza que se va a enseñar. Como tercer punto es redactar los objetivos de ejecución. Aquí se nos hace un énfasis de que los objetivos se escriben antes que la información, esto dependiendo la instrucción que nosotros queramos proporcionar. Como cuarto punto será determinar si se va a usar materiales complementarios a la información que se va a brindar.
Ahora bien, pasando ya al inciso C, el desarrollo, que bueno, aquí se va a pensar en cómo se va a brindar esta información. Inciso D, implementación, en determinar un plan de acción, en este caso, cómo administrar este módulo. Y por último, lo que es la evaluación. Se tendrá que crear instrumentos de medición tales como pruebas, recordando que el propósito es medir el logro de los objetivos. Ahora bien, se nos hacen algunas consideraciones adicionales para la creación de este módulo instruccional. Como inciso A tenemos la selección de un tema de preferencia que conlleva el aprendizaje de conceptos y destrezas. Inciso B, no olvidar incluir ejercicios de práctica a modo de repaso. Inciso C, si se va a incluir una pre y una post prueba, pueden hacerlo al principio y al final del módulo. Habitualmente lo que es la pre y la post prueba vienen siendo las mismas. D, si fuera necesario preparar materiales o utilizar medios complementarios como por ejemplo presentaciones de PowerPoint. E, es importante no solo incluir las imágenes relativas al tema que se está viendo, sino otras imágenes que hagan amena la interacción con este módulo. F, al analizar el módulo se podrán incluir una sección de bibliografías y un glosario, pero estas no son siempre un requisito. G, recuerde hacer una portada que lleve el título del módulo, el autor y otros detalles que se crean pertinentes. H, es bueno indicar mediante el símbolo de la C que la obra o este módulo tiene derechos de autor. I, utilizar tipografía de la familia de las helvéticas, como por ejemplo lo que es Times New Roman o Arial, y no usar más de 2 tipos de letras en cada página. J, si se usa una tipografía a color, se deberían usar colores que contrasten con el fondo. Un ejemplo podría ser las letras amarillas sobre el blanco. Esta no es lo más adecuado. K, el espacio entre líneas es en un párrafo, por lo general se hacen a espacio sencillo, pero este dependerá realmente de cómo el autor de la obra quiera presentar la información. L, señalar títulos ya usando letras en negrillas, en itálico o en tamaños diferentes. No usar más de 3 efectos en cada página, como son las negrillas, itálica y subrayado. M, enumerar las páginas. N, colocar páginas en blanco después de la portada, antes del contenido y al finalizar la obra. Y por último, O, valide su módulo. Lo ideal es hacer lo que se conoce como pruebas de campo. Ahora bien, se nos hace una nota o un énfasis que, bueno, para efectos de este módulo no será necesario validar el módulo que se diseñe, puesto que la creación de este constituye solo a un ejercicio de práctica. Por otro lado, si se piensa que se va a utilizar este módulo en un curso, es recomendable que se valide.